Buenas tardes. Vamos a leer varios versículos de distintos capítulos al principio de Jeremías. Lo que me gustaría que lograr en estos tiempos que estamos juntos es tener a lo menos una idea básica del mensaje, la persona de este profeta tan importante del Antiguo Testamento. Y les puedo decir que piensen por un momento que Jeremías era un hondureño. Piensen por un momento. A veces nos creemos que los personajes de la Biblia son gente de otro planeta, son como el extraterrestre, marciano, no sé, de otro planeta. Y Jeremías no era un hombre de otro planeta, era un hombre que vivió hace 2500 años, pero que tiene un mensaje para nosotros, y era un hombre que en su vida le pasaban cosas que nosotros las podemos entender. Me gustaría rápidamente leer un verso aquí y allá de Jeremías, y el tema que quisiera considerar en este mensaje, yo le llamo el corazón de Jeremías. ¿Qué clase de persona es este Jeremías? ¿Qué es lo que podemos aprender por las escrituras de él? Vamos a empezar en Jeremías capítulo 2, verso 11. Si alguna gente ha mudado sus dioses, bien que ellos no son dioses, pero mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto, horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males han hecho mi pueblo. Dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen aguas. Verso 32. ¿Olvídase la virgen de su atavío o la desposada de sus hartales? Mas mi pueblo se ha olvidado de mí por días que no tienen número. Capítulo 3, verso 1. Si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dijo Jehová. Verso 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré a uno de una ciudad y dos de una familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de ciencia y de inteligencia. Capítulo 4, verso 19. Mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón. Mi corazón ruge dentro de mí. No callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Verso 30. Y tú, destruida, ¿qué harás? Bien que te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Menospreciáronte en los amadores, buscarán tu alma. Capítulo 5, verso 6. Por tanto, león del monte los herirá, destruirá los lobo del desierto, tigre acechará sobre sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, han ser aumentado sus deslealtades. Verso 24. Y no dijeron en su corazón,
Temamos ahora a Dios, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, los tiempos establecidos de la siega que nos guarda. Capítulo 5, verso 27. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaños. Así se hicieron grandes y ricos. Capítulo 6, verso 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. No andaremos. Capítulo 7, verso 11. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocada mi nombre? He aquí que también yo veo, dice Jehová. Verso 16. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Verso 23. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandare, para que vaya bien. Capítulo 8, verso 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Mas mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Verso 18. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece de mí. Verso 21. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Capítulo 9, verso 1. Oh, si mi cabeza se tornase aguas, y mis ojos fuentes de aguas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un mesón de caminantes, para que dejase mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de pecadores. Verso 11. Y pondré a Jerusalén en montones por moradas de culebras, y pondré las ciudades de Judá en asolamiento, que no quede morador. Verso 23. Así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Capítulo 10, verso 6. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande tú y grande tu nombre en fortaleza. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las gentes? Porque a ti compete ello, porque entre todos los sabios de la gente y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Verso 10. Mas Jehová Dios es la verdad, y el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las gentes no pueden sufrir su saña. Verso 19. Ay de mí,
por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa. Yo empero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Mi tienda es destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos fueron sacados de mí y perecieron. No hay quien extienda mi tienda ni quien levante mis cortinas, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron, y todo su ganado se esparció. Verso 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Oremos. Bendito Padre, venimos a tu presencia. Y Señor, como hemos cantado, estamos en tu presencia, queremos escuchar de tu palabra. Y Señor, esta porción sabemos que tiene grandes enseñanzas para nosotros. Y queremos, oh Padre, con humildad, suplicarte que tú con tu Santo Espíritu nos abras el corazón y que tengamos un mensaje de ti para la gloria del Señor Jesús. En su santísimo nombre. Amén. Habíamos hablado de algunas de las similitudes entre el Señor Jesucristo y Jeremías. Y voy a seguir con la lista. Les decíamos que había unas 17 similitudes. Los dos condenaron el comercialismo en el templo de la misma manera. Jeremías 7, verso 11, lo hemos leído en el día de hoy, cuando dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa. Y este mismo verso del libro de Jeremías lo menciona el Señor Jesucristo. Y hermanos, qué peligro en el día de hoy, cuando en los círculos llamados evangélicos el comercialismo se ha puesto a un nivel denigrante. Tratar de usar las cosas del Señor para beneficio económico, de dinero en forma personal. Qué cosa tan tremenda. Los dos condenaron al comercialismo. Los dos fueron acusados de traición política. Ambos fueron perseguidos y aún puestos en prisión, en el caso del Señor antes de ser crucificado. Y los dos profetizaron la destrucción del templo, Mateo 24. En estos versos que hemos leído, podríamos decir, si fuéramos a hablar de pintura, y a mí me gusta mucho la pintura, me gusta mucho sobre todo el impresionismo francés, pero el día que Dios estuvo dando dones a los hombres, de alguna manera, no sé qué, pero ese no me tocó ni lejos. Pero le puedo decir que un pintor de esos que pintan obras de arte, tienen en lo que se llama la paleta estos colores, y con ellos utilizan y combinan. Y Jeremías tiene en su paleta estos colores tremendos. Él pinta de una manera que me impresiona. Él habla, como hemos escuchado, del león, del lobo, del tigre. Y por ejemplo, en Jeremías 8 hemos leído, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Y la tórtola, y la grulla, y la golondrina. Ustedes se dan cuenta que Jeremías es un hombre que está interesado en lo que se llama la vida natural. Ahora le llamaríamos ciencias biológicas. Él observa. Los científicos en el día de hoy no saben cómo es posible que hay pájaros en Honduras que van hasta el Uruguay. Yo creo que a la Argentina no llegan, pero al Uruguay sí llegan. Y hay pájaros en Argentina que vuelan hasta los Estados Unidos. Y lo hacen todos los años en forma meticulosa y perfecta. Y no saben qué sistemas utilizan
para poder andar estas distancias enormes, 5.000, 6.000, 7.000 kilómetros, y llegar exactamente al mismo lugar. Algunos piensan que ellos utilizan lo mismo que hacía Colón, la posición de las estrellas. Hay otros que dicen que tienen una glándula desarrollada adentro de su pequeña cabeza, que es la glándula pineal, y que al parecer les podrían grabar de alguna manera esto. La realidad es que no se sabe. Y Jeremías habla de este tema. Y dice: la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Hacen siempre el mismo recorrido. Mas mi pueblo no conoce el juicio del Señor. Yo creo que podemos decir que el profeta Jeremías es sin duda el profeta del Antiguo Testamento cuya personalidad conocemos mejor. De algunos de nosotros sabemos algo, pero en general de los profetas no sabemos mucho de lo que ellos sentían. Quizás nosotros tenemos la tendencia a pensar que estos eran hombres tan espirituales que Dios usó en el pasado, que eran casi perfectos, que siempre estaban contentos, gozosos por ser siervos del Señor, a pesar de las dificultades. Pero en el caso de Jeremías y en otros casos vemos que no era así. Sabemos que el profeta Elías, después del gran triunfo contra los profetas de Baal, se sintió tan deprimido que se quería morir. Sabemos que Jonás tenía una depresión severa, que también se quería morir, como lo dice claramente en el capítulo 4. Y Jeremías es la persona utilizada por el Espíritu Santo para escribir uno de los libros más grandes de la Biblia, 52 capítulos del libro de Jeremías y 5 del libro de Lamentaciones, total 57 capítulos. ¿Quién es este hombre a quien Dios utiliza en un momento tan especial de la historia del pueblo de Israel? Jeremías tiene una vida larga, un ministerio largo, pero en el momento en que él vive, el momento crucial de la historia, es que el pueblo de Babilonia, con el emperador Nabucodonosor, invade y va a destruir completamente la ciudad y el templo. Jeremías era un hombre sensible. Ustedes saben que nuestro hermano Marcos es un hermano dotado por la música, ¿verdad? Y él puede escuchar sonidos y matices que algunos no pueden escuchar. Un músico puede escuchar sonidos y puede escuchar si ese instrumento está bien entonado o no. Y Jeremías era un hombre espiritualmente hablando, sensitivo y compasivo. Ahora, hermanos, esto es muy importante. Nosotros creemos que es muy importante conocer las Escrituras, conocer doctrina, y por supuesto que lo es. Pero, hermanos, a menos que nuestro corazón sea un corazón sensitivo, tendremos lo que el apóstol nos dice en su primera carta: la ciencia hincha, pero el amor edifica. En esta meditación, quizás les voy a decir que no necesitan ir buscando todos los versos, porque voy a estar saltando bastante. Pero la razón que hago esto, hemos leído versos desde el capítulo 3 al capítulo 10. Así que se imaginan, si hubiéramos leído todo lo que se vería. Pero quisiéramos tener una idea. Es como si fuéramos a un restaurante, a uno de esos que hay 30 o 40 platos distintos. Y empezamos a probar un poquito de este y un poquito de este. Algunos de ustedes han hecho eso, ¿verdad? Un poquitito de este y un poquito de este otro.
para después determinar cuál es el que más nos gusta a nuestro apetito. Fíjense las palabras de Jeremías en el capítulo 4. Mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón ruge dentro de mí, no callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Como médico cardiólogo, estas palabras me conmueven. Comienza diciendo mis entrañas. Es que Él sabe lo que va a suceder. Él sabe que el juicio inevitable de Dios va a venir muy pronto, y Él reacciona y dice mis entrañas. Y luego agrega, me duelen las telas de mi corazón. Les puedo decir como médico que el dolor del corazón se llama angina pectoris. Y de la manera que Jeremías lo describe, parecería que está teniendo esto. Me duelen las telas de mi corazón. El pueblo de Israel tenía una música especial de trompeta que mostraba la alegría, pero también tenía una que demostraba el peligro. Y esta es la voz de trompeta que Jeremías ha escuchado la trompeta del peligro, del juicio de Dios y de la destrucción. Y la gente a su alrededor vive como que nada malo va a suceder e ignoran que el peligro se aproxima. En Jeremías 8 hemos leído, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Sabemos que un dolor fuerte, como la fractura de un hueso, puede hacer que una persona se desmaye. Pero el dolor espiritual de Jeremías es tan intenso que él dice que él siente que su corazón desmaya dentro de sí. En Jeremías 8 tenemos la razón de su sufrimiento. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. En este verso se utilizan 3 palabras que nos muestran las emociones del profeta. Está quebrantado. Dice, está entenebrecido. Y luego dice, espanto me ha arrebatado. La palabra entenebrecido tiene que ver con luz o falta de luz. Y se puede traducir también, está abrumado. Y decíamos en nuestra meditación al principio, de esa sensibilidad que tiene Jeremías, esa sensibilidad espiritual. Y luego en el verso siguiente, en Jeremías 8, hay esta pregunta: ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? Cuando el rey Asa enferma de sus pies, en vez de buscar a Dios, este rey que ha sido un Dios, un rey piadoso, que ha honrado al Señor, pero cuando enferma de sus pies, en vez de buscar al Señor, busca a los médicos. Y viene ese profeta y le dice estas palabras: ¿por qué no hay médico aquí? Hay un himno muy hermoso, no sé si está traducido en español, pero en inglés, con estas palabras del bálsamo de Galaad. Y la respuesta es sí, hay bálsamo curativo en Galaad, y el bálsamo de Galaad es nuestro Señor Jesucristo. Llegamos así a otro de los versos que nos muestran de una manera muy especial los sentimientos del profeta. Hermanos, yo creo que
Si Jeremías tuviera una guitarra y supiera tocar la guitarra, nos hacía llorar a todos. Fíjense en las palabras aquí, en Jeremías capítulo 9. Oh, si mi cabeza se tornase aguas y mis ojos fuentes de aguas, para que llore día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. El pedido de Jeremías es muy inusual. La desgracia es tan grande que le ha sucedido al pueblo que él sabe que no tiene suficientes lágrimas. Así que le ruega a Dios que su cabeza, es decir, el cerebro, todo lo que tiene ahí adentro, aunque les parezca mentira, la mayoría de la gente tienen cosas adentro. A veces hay algunos que parece que no tienen mucho, pero todos tienen. Y Jeremías dice que su cerebro se torne en aguas y que sus ojos puedan ser manaderos para que las lágrimas, el flujo de lágrimas corra en forma abundante. La destrucción, la catástrofe es tan grande que él quiere llorar día y noche por la hija de mi pueblo. Ahora, hermanos, yo no sé, pero creo que lo que sucede es que tú y yo no nos damos cuenta lo que siente Jeremías. Cuando se da cuenta que esa ciudad tan amada va a ser destruida completamente. Cuando se da cuenta que miles y miles van a ser muertos, y los que no son muertos van a ser llevados cautivos. Ustedes saben lo que en Estados Unidos significa la palabra septiembre 11, ¿verdad? Las Torres Gemelas. Bueno, fueron 2 torres y fue tremendo. Pero imagínense que la tragedia que está hablando Jeremías es que en esa ciudad no va a quedar ninguna torre, no va a quedar ninguna casa, no va a quedar absolutamente nada. La destrucción va a ser completa. Y Jeremías reacciona y dice: oh, si mi cabeza se tornase en aguas y mis ojos fuente de aguas, para que llore día y noche. Y por supuesto aquí tenemos otra similitud con nuestro amado Señor, el Señor Jesucristo. Lucas 19 nos dice: y como llegó cerca viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conocieses a lo menos en este tu día lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco y de todas partes te pondrán en estrecho. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo va al lugar donde ha sido puesto el cuerpo de Lázaro? Y pregunta al Señor en Juan capítulo 11, ¿dónde le pusisteis? Y le dicen: Señor, ven y ve. Y van y lo llevan a ese lugar. Y Lázaro vivía con sus hermanas. Eran 3 solterones que se lo pasaban bastante bien, porque ella decía: qué suerte que no tengo un marido que me mande, y Lázaro podía decir: qué suerte que no tengo una suegra que me haga la vida imposible. Vivían bien, era una casa cómoda, pero ahora lo han puesto en un lugar. Y antes tenía una casa grande con cuartos grandes y ahora está en un lugar chico. Y dice la Escritura que el Señor lloró. Y lloró Jesús. Y lloró de una manera que la gente les dijo: mirad cuánto le amaba. Mirad cuánto le amaba. No sabíamos que le quería tanto. Y que Jesucristo amaba a María, a Marta y a Lázaro de una manera profunda. Y a ti y a mí nos ama de una manera muy profunda, a pesar de nuestras flaquezas y debilidades,
a pesar de nuestras fallas, a pesar de que no somos siempre ni cerca de lo que tendríamos que ser. Y cuando vamos al capítulo 5 de Hebreos, en el versículo 7, el cual en los días de su carne, orando con gran súplicas al que le podía librar de la muerte, fue oído por causa de su reverencial miedo, orando con gran clamor y llanto. Y hermanos, Jesucristo, al estar en este mundo, al andar entre los enfermos, al ver las miserias del ser humano, al ver al hijo de la viuda de Naín, se compadeció en cada caso. Sintió la tristeza de esta mujer que había perdido a su esposo y ahora perdía todo lo que tenía. Cuando vio al ciego, cuando vio al leproso, cuando vio al muchacho lunático, cuando vio al padre desesperado, diciendo, si puedes hacer algo, el Señor se compadeció. Y hermanos, Jeremías era un hombre de compasión. Y mucho me temo que en el día de hoy no tenemos mucha compasión. Como médico le podemos decir que el ver el sufrimiento todos los días nos hace muchas veces menos compasivos. Vemos gente sufrir. Nunca me voy a olvidar cuando era un estudiante joven de medicina, estaba en la puerta del hospital de 20 pisos del Hospital Universitario Montevideo. Y trajeron un hombre accidentado que iba manejando su automóvil y atravesó una vía de ferrocarril. Y el ferrocarril lo destrozó el auto y lo trajeron a él muy mal herido. Y yo vi el rostro de este hombre desfigurado por las heridas. Y era un estudiante de medicina, me había visto mucho, veía las guardias, siempre vi estos casos, pero me sentí nauseoso, como que iba a vomitar al ver ese rostro tan tremendo. Y el paciente me dijo, doctor, estoy tan mal que usted se puso tan pálido. Es para reírse, ¿verdad? Hermanos, qué importancia es para el creyente la compasión. Por eso el apóstol nos dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Hermanos, podemos dedicarnos en ser especialistas en pequeños detalles de la Biblia. Podemos dedicarnos en ser especialistas de cómo va a ser la batalla del Armagedón. Y si aquel hermano piensa distinto que yo, no nos tratamos. No tenemos comunión con él. Pero que el Señor nos dé sensibilidad, como la tenía Jeremías. Volviendo al profeta Jeremías, en el verso que sigue el tono cambia. Él mira ahora la situación espiritual del pueblo de Dios. Él vive en medio de ellos. Y acá es cuando yo le digo que él se comporta como un hondureño o como un uruguayo. Jeremías 9, verso 2, es el verso siguiente que después que dice, oh, si mi cabeza se tornase en agua. Y dice, oh, ¿quién me diese en el desierto? Yo me parece que voy a tener que poner este verso en la ladera en mi casa, así lo veo a menudo. Oh, ¿quién me diese en el desierto un mesón de caminantes para que dejase mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de rebeldes. Quizás algunos de ustedes han sentido como Jeremías. Quisieran irse al fin del mundo, lejos del lugar donde están todos los problemas.
El profeta quiere irse al desierto, a un mesón, a una posada de caminantes, lejos, donde nadie lo conozca. No lo puede lograr del mismo modo que no lo logró el profeta Elías cuando salió huyendo de la reina Jezabel y se sentó debajo del enebro y se quería morir. Y cuando dijo, basta Señor, toma mi vida, que no soy mejor que mis padres. Pero nosotros, hermanos, en el día de hoy tenemos una ventaja que no la tenía Jeremías. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos al mismo Señor Jesucristo. Tenemos ese Espíritu que nos aconseja, que nos consuela, que está a nuestro lado. El creyente en el día de hoy tiene otra ventaja. Tiene el canon, todos los libros de las Escrituras. Y en el medio de las tribulaciones puede decir en las palabras de Hebreos capítulo 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. El creyente tiene el Espíritu de Dios y la obra de intersección del Señor Jesucristo. Pero llegamos al capítulo 10, al verso 19. ¡Ay de mí por mi quebrantamiento! Mi llaga es muy dolorosa, pero yo dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Mi tienda es destruida. Fíjense en esta imagen. Mi tienda es destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos fueron sacados de mí y perecieron. No hay ya más quien extienda mi tienda, ni quien levante mis cortinas. Comienza diciendo, mi llaga, mi herida es muy dolorosa. Ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Otros la traducen como, este es mi sufrimiento, pero lo voy a aguantar. Y luego toma una expresión que es de un pueblo nómade, o errante, o vagabundo, que habita en tiendas o en carpas. Y dice, mi tienda está destruida. Otros lo traducen, mi tienda ha sido saqueada. Ahora, algunos de ustedes han hecho una carpa, ¿verdad? ¿Algunos de ustedes han dormido en una carpa? A ver, levante la mano. Hay algunos, ¿verdad? Ahora, mi señora tendría que haber levantado la mano, porque una vez fue ella con su padre a acampar, y vino una tormenta de esas que tenemos en el Río de la Plata, y se tenía que agarrar de la carpa con toda su fuerza para que no se le volara la carpa, y no sé cuánto tiempo estuvo luchando, pero al final parece que la carpa se le quedó. Pero cualquiera que sabe de carpa sabe que es muy importante, las carpas tienen cuerdas, y esas cuerdas hay que ponerlas fijas, y hay que poner alguna estaca o lo que sea bien fija. Y Jeremías dice, mi tienda ha sido saqueada, y todos mis tensores, las cuerdas, han sido arrancadas. Y dice algo más, mis hijos fueron sacados de mí y perecieron. Y agrega, no hay quien despliegue ya mi tienda, ni quien hice mis toldos. Y acá la imagen es tremenda. Él nos da la imagen de una carpa donde una familia ha sido saqueada. Los hijos los han llevado cautivos, quizás como esclavos, y no ha quedado nada. Y llegamos hacia el capítulo 10, donde dice, conozco, Señor, que el hombre no es señor de su propio camino, ni del hombre que camina. Es el ordenar sus pasos. Y en el capítulo 12, justo eres tú, oh Señor. Aunque yo dispute contigo, hablaré empero juicios contigo.
¿por qué es prosperado el camino de los justos? Y bueno, al terminar quisiera decir que la sensibilidad es muy importante. En Efesios el apóstol nos dice: no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, escuchen, perdieron toda sensibilidad. Me acuerdo, durante la guerra del Golfo Pérsico, se pasaba en la televisión muchas veces que había una caravana de camiones de la gente de Kuwait cruzando un puente, y venía la Fuerza Aérea y los hacía desaparecer. Y había 2 o 3 camioncitos que se salvaron. Y los muchachos jóvenes que veían eso se mataban de la risa. Porque claro, les causaba gracia. Los 2 camioncitos que se salvaron y los otros que desaparecieron se hicieron humos. Los que no sabían, no pensaban que esos eran seres humanos, que eran padres, que eran hermanos, que eran hijos. Cuando mi abuela iba al teatro, estoy hablando del principio del 1900, se sentaba allí y la principal, la soprano generalmente, cantaba por 2 horas, y después de cantar por 2 horas se moría. Y mi abuela se iba con lágrimas en los ojos, porque una persona había muerto. Lean los títulos de esta semana de los Estados Unidos, y acá estoy seguro que pasa similar. Un policía matando, creo que a 6. Un estudiante matando 3 o 4 en la misma semana. Hemos perdido la sensibilidad. Y hermanos, que el Señor nos ayude para que tengamos un poco, aunque sea, de ese sentir que hubo también en Cristo. Que así sea.